días, en marco al curso de Derecho Ambiental Internacional 2. Vamos a trabajar hoy la semana número 13, que corresponde al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. De esta cuenta es preciso y es pertinente establecer los objetivos del convenio. Y es que el estudiante, en este caso de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional conozca del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos, de los desechos peligrosos y su eliminación, dentro del cual se pretende limitar el transporte de desechos y el comercio de los mismos en países no miembros. De esa cuenta, entonces es necesario que de estas convenciones particularmente, y tomando como base el marco legislativo, se hace necesario, imperativo y pertinente identificar esta ficha técnica a través de la cual el mismo da origen a su respectiva creación. De esa cuenta es importante hacer referencia a que el convenio ha sido adoptado en Basilea, Suiza, el 22 de marzo del año 1989. De esta cuenta es preciso establecer y determinar que al adoptarse el convenio significa el momento a través del cual los estados que forman parte o que van a formar parte de la convención aceptan el mismo e identifican, todas y cada una de las normativas a través de las cuales la convención será efectiva. En ese sentido, vamos a identificar de que el presente convenio ha entrado en vigencia el día 22 de marzo del año 1989, es decir, el mismo día en el cual se crea el mismo y se es adoptado. De esa cuenta, este convenio es ratificado especialmente y aceptado para su efectiva vigencia de carácter inmediato. De esa cuenta, Guatemala suscribe la convención la misma fecha, es decir, Guatemala se encontraba al momento de la adopción de la convención y por consecuencia suscribe el convenio el 22 de marzo del año 1989. Sin embargo, estas condiciones o estas características todavía no le dan, en este caso, ese ámbito de certeza jurídica a la legislación nacional. De esa cuenta es necesario que Guatemala, al igual que todos los países que formen parte de esta convención, deban de hacer parte de su legislatura la acción propia en marco del convenio. En ese sentido, Guatemala ha ratificado el convenio a través del decreto legislativo número 3-95 del Congreso de la República de fecha 15 de mayo del año 1995. Al ratificarse, entonces, quiere decir y nos establece plenamente de que la suscripción efectivamente válida le da el carácter al Estado de Guatemala para que ratifique el mismo, y esta ratificación, a como se los he identificado, se realiza hasta el año 1995. De esa cuenta se publica, porque es un menester particular del Estado que se ha publicado como ley ordinaria para la efectiva validez en marco al Estado, y de esa cuenta en el Diario Oficial, en el tomo 251, en numerales romanos, número 85, de fecha 13 de julio del año 1995, es publicada, en este caso, la ratificación y en este caso la respectiva, el respectivo cumplimiento en marco a la norma de particular, en este caso al convenio ratificado oportunamente.
De esa cuenta es preciso establecer y determinar lo relacionado a la administración convencional. Y en este caso vamos a identificar que el convenio se encuentra a cargo de la Conferencia de las Partes, COP, integrado por las autoridades del país que han ratificado el instrumento, conformado por 172 países. Es decir, de estos convenios es de los convenios que más estados han ratificado, y esto es por la propia naturaleza del mismo. De esa cuenta se crea otro órgano administrativo o de administración del convenio, y es la Secretaría Ejecutiva del Convenio quien también va a formar parte de esta administración. Asimismo, los centros regionales de coordinación y las autoridades competentes. En este caso, autoridades competentes van a ser efectivas en cada uno de los estados. En Guatemala podríamos identificar el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. De esa cuenta vamos a identificar de que la administración también va a estar realizada por los puntos focales. Continuando el orden lógico, ¿cuál es el objetivo entonces del convenio? Y es proteger el medio ambiente y la salud humana contra los efectos perjudiciales de la generación, del manejo y de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. ¿Cuáles son o cuáles podrían ser estos desechos peligrosos? Por ejemplo, la utilización de baterías. Si bien es cierto, me dirá alguien, pero mire, evidentemente particularmente las baterías son comercializadas a nivel mundial, y eso es verídico, pero lo que se pretende garantizar acá es el desecho, la forma a través de la cual el mismo debe de ser, en este caso, desechado para evitar daños a la salud humana. El contenido entonces del convenio se va a ratificar en lo siguiente: prevenir y castigar el tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos. 2. Obligar a las partes a que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen y eliminen de manera ambientable, racional. Quiere decir esto entonces de que se pueden utilizar los mismos, pero es pertinente y es preciso establecer de que los mismos deben de ser desechados de una forma racional. Y 3, que las partes minimicen las cantidades de desechos que atraviesen fronteras, que traten y eliminen los desechos lo más cerca posible del lugar de generación. Comentario. El convenio entonces obliga a todos los países miembros que se aseguren que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen y eliminen de manera ambientablemente racional, y se espera que minimicen las cantidades que atraviesan las fronteras y que traten y eliminen los desechos lo más cerca posible del lugar donde se generen y que impidan o minimicen la generación de desechos en origen. Esto entonces como consecuencia es efectivo, ¿verdad? Y es vinculante tomar en consideración de que este ámbito preventivo siempre se hace en marco y en pro del medio ambiente. Esto quiere decir de que efectivamente todos y cada uno de los estados, específicamente en la fabricación, van a procurar que la misma se lleve a cabo en los lugares cercanos de la misma manera al desecho. Podemos identificar esto, por ejemplo, en el caso de los celulares, van a encontrar ustedes identificación incluso de campañas nacionales de la forma en que deben de ser desechadas las baterías de los mismos y los aparatos también. De esa cuenta, en marco al medio ambiente, pues es preciso establecer que en marco al reciclaje podríamos establecer incluso el desecho específico, en este caso de este tipo de materiales. Pero cuando hablamos de los desechos peligrosos, pues también debemos de tomar en cuenta que no son únicamente baterías, sino que también pueden ser los focos, puede darse específicamente por los desechos médicos, específicamente en la utilización de medicamentos y otro tipo de sustancias. En ese sentido, distinguidos y apreciados compañeros, vamos a proceder a realizar una serie de preguntas.
preguntas, de las cuales ustedes deberán contestar en la forma que corresponda, a efecto de poder realizar su evaluación correspondientemente. Pregunta número 1. ¿En qué país se adoptó el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación? Pregunta número 2. ¿Cuál es el número de decreto y fecha en que fue aprobado el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación? Pregunta número 3. ¿Cuáles son las obligaciones de los estados contratantes? Muchas gracias por su atención. Buen día.